Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Gloria a Dios, hermanos, amados, que el Señor los bendiga. Es un privilegio para mí estar aquí delante de mi Señor Jesucristo, delante de mi Padre Celestial. Le doy las gracias a mi Dios por haberme dado este privilegio de poder trasladar su palabra. También le doy las gracias a mi Padre Espiritual, el apóstol Sergio, por este hermoso privilegio. Y yo quiero que me acompañe a orar, hermano. Yo quiero de que el Señor sea el que use mi boca para que todos salgamos bendecidos con este tema. El Señor es bueno y sé que su palabra Él la va a trasladar. Amén, hermano, oremos. Señor Jesús, gracias, Señor, te doy por este día, por este privilegio, Señor. Gracias por este momento tan especial, Dios bendito. Yo te pido, Señor, de que por medio de tu Espíritu nos unamos, Señor, todos en el mismo Espíritu, cada familia en sus casas, Dios bendito, cada familia en su lugar, Señor. Bendícelo, Señor, y yo te pido, Señor, de que permitas de que tu palabra salga de mi boca, Señor. Úsame, Señor. Te pido, Señor, de que nos des tu palabra desde el cielo, Señor, y tu revelación, Dios bendito. Sabemos que el tiempo se está cortando, Dios, y queremos estar listos para tu venida, Dios. Bendícenos, Señor, bendice cada corazón, Dios, de los que están oyendo esta palabra. Te amamos, Santo Dios. Amén. Hermanos, pues, como les decía, es un privilegio para mí estar acá, en este púlpito. Y yo pensaba, cuando me avisaron, la verdad, es un nervio impresionante, ¿verdad? Una impresión grande, y decía yo, Padre, ¿de qué quieres que hable, verdad? Porque ahora es una situación de la cual en la cual todos nos estamos acostumbrando a un sistema de vida que no teníamos nosotros programado o agendado. Y resulta que el Señor viene y nos mete a nuestras casas, ¿verdad? Viene y hace y permite que se dé esta situación a nivel mundial, y sin distinción de razas, sin distinciones de niveles económicos. Él a todo el mundo ha metido a su casa. Pero yo sé que nosotros como cristianos tenemos un propósito al estar en nuestra casa. Y oyendo algunas de las prédicas que hemos tenido por acá, que han sido bastantes, yo me daba cuenta de que a mí personalmente me falta mucho. Yo trato de buscar a mi Dios, yo trato de pensar en su palabra, pero sin embargo, miro que el tiempo se está cortando y digo yo, Padre Santo, me falta mucho camino para poder decir, he llegado a la meta, me he mantenido fiel. Y yo quiero estar el día que Él venga, irme con Él y quedarme con Él en las bodas del Cordero. Y decía yo, me falta demasiado. Pero oyendo una vez el foro apostólico, decía nuestro apóstol que a todos, a muchos, por no decir a todos, nos falta llegar a esa estatura. Y mencionaba una parte de este versículo que voy a leer. Es 1 Pedro 1:13. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu. Poner vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Pongamos nuestra esperanza en esa gracia que va a venir.
Yo sé que va a venir una gracia como no ha habido antes. El Espíritu de Dios se va a derramar sobre nosotros. Y esto es lo que necesitamos, tener a Dios y recibir esa bendición de Dios en nuestro corazón. Preparar nuestro corazón y nuestra vida para poder ser receptores de esa gracia que ha de venir. Entonces, me puse a estudiar y en Hebreos 12:14 dice: procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto es algo de que yo quiero ser partícipe, ver al Señor. Y yo sé que todos queremos ser partícipes de esto, porque yo sé que si tú estás ahí oyendo esta palabra, es porque Dios te habla y es porque quieres estar con Dios cuando Él venga. Queremos irnos con nuestro Señor Jesucristo. Y para eso dice la palabra que procuremos vivir en paz con todos y en santidad. Entonces, ¿cómo hacer para poder vivir? Yo uno estos dos versículos, el anterior y este, ¿verdad? Agarrándonos de la gracia que ha de venir y procurando vivir en paz y en santidad. Yo sé que podemos dar un paso grande para poder llegar a otro nivel, a otra dimensión espiritual. Perdón, hermanos. Vamos, permítanme un momento. Permítanme. No sé por qué desconfiguré esto. Ahí estamos. Gracias. Aquí. Entonces, ahora, estudiando la palabra, yo veía esto y este versículo, Hebreos 12:15. Tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios. Esa gracia en la cual tenemos que poner nuestra esperanza. No vayan a perderse la gracia de Dios. No dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Esto me llama la atención, hermanos, porque está diciendo algo muy importante. Dice que la raíz de amargura puede estorbarnos. Y además esa amargura puede hacer que muchos se contaminen. Podemos contaminar con una amargura si es que la tenemos. Y esa amargura va a hacer que podamos perder la gracia de Dios. Y entonces yo creo que debemos de tener en cuenta esto y cuidar y ponerle mucha atención a este versículo. La amargura se produce por varios motivos. Hay varios motivos, pero el Señor esto me lo puso en mi corazón y yo decía: Señor, ¿qué es lo que tu pueblo necesita? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Cuál es la necesidad que tenemos? Y el Señor me mostraba de que una de las cosas importantes es el perdón. 1 Corintios 11, 27 y 28. De manera de que hoy nos estamos acercando a la mesa del Señor. Y entonces lo que quiero yo, lo que el Señor me pone es que veamos en nuestro interior y lleguemos ante el tribunal del Espíritu Santo y podamos vernos nosotros por medio del Espíritu Santo qué problemas podemos tener que pueden atraer esta amargura y esta raíz que provoque que perdamos esa gracia que ha de venir. 1 Corintios 11, 27 y 28. De manera que cualquiera que comiere de este pan y bebiere de esta copa
del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Hoy nos vamos a acercar a la mesa, pero tenemos que acercarnos con entendimiento y tenemos que escudriñar nuestro corazón y tenemos que ver a quienes no hemos perdonado, y eso el Señor nos enseñó a perdonar, porque Él perdona nuestras ofensas. Y perdonando vamos a eliminar cualquier raíz de amargura. Efesios 4, 26 y 27 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no demos lugar al diablo. El enemigo de nuestras almas anda como león rugiente viendo a quién devorar, y él no va a perder ninguna opción, ninguna oportunidad que le demos para que nos pueda herir. Y entonces aquí dice que no pequemos. Dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, sobre nuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? De que cuando nosotros dejamos esa semilla del enojo, en la noche empieza a germinar, empieza a brotar esa raíz. Y lo que vamos a hacer es extirparla. Vamos a extirparla, y si hemos dejado algunos momentos o algunas situaciones con personas que nos rodean, hemos dejado de perdonarlos por alguna actitud o hemos dejado de pedir perdón, pues hoy es el día que Dios quiere, por medio de esta palabra, que veamos nuestra condición. Hermano, veamos nuestro interior, veamos nuestro corazón y arranquemos por completo cualquier raíz de amargura. Veamos algunos ejemplos donde el enemigo se puede aprovechar, pero que nosotros hoy en el nombre de Jesús los vamos a sacar de nuestro corazón. Amén. Colosenses 3:13 nos invita a esto. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofende. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. El Señor es el que nos da el ejemplo. Nuestro Dios es el que va abriendo la brecha, el que va mostrándonos qué hacer. Imitemos al Señor. Amén. Vamos a ver a quienes tenemos que perdonar y con quién tenemos que reconciliarnos. El ejemplo nos lo da nuestro Dios y dice en Romanos 5:10: y si siendo enemigos, Dios nos reconcilió consigo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón, ya reconciliados, nos liberará y nos hará participar de su vida. Siendo enemigos nosotros de Dios, apartándonos de Él, viene el Señor y Él hace el sacrificio por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo da su vida por nosotros y nos reconcilia con Dios. Por eso Él es el camino al Padre, es el único camino al Padre, es el que nos reconcilia. Una reconciliación es unir algo que se rompió, y el Señor nos une por este sacrificio. Y Él nos da este ejemplo. Siendo enemigos de Él, nosotros tenemos que imitarlo. Vamos a ver otra reconciliación entre hermanos. Génesis 50:17. Así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios
de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Fíjense que aquí yo veo dos facetas. Una es la de los hermanos, que todos sabemos de que lo quisieron matar o lo dieron por muerto delante de su padre Jacob. Y después lo vendieron y se olvidaron de él. Hicieron un daño enorme con él. Pero sin embargo, la actitud de José nos muestra que él tuvo misericordia por eso que habían hecho sus hermanos contra él. Y también miro aquí que habla de sus hermanos y dice también de los siervos de Dios. ¿Qué miro yo acá? Yo veo de que tuvo ahí problemas con sus hermanos en la carne y también con sus hermanos en siervos de Dios. Hermanos, yo les voy a decir algo. El Señor es bueno y Él quiere que estemos reconciliados. Yo les quiero contar rápidamente de que Dios es muy bueno. Y hace 5 años, trágicamente falleció un hermano mío. Pero quiero contarles de que con él nos manteníamos mucho tiempo juntos, incluso estábamos trabajando juntos. Y hubo un tiempo que nos distanciamos por una pelea. A veces cometemos errores, hermano, todos cometemos errores. Y estuvimos distanciados. Pero, sin embargo, el Señor tuvo misericordia. Y quiero contarles que Él llegó a mi casa, me visitó después de mucho tiempo. Él me había ofendido y llegó a ponerse a cuentas. Y él no asistía a la iglesia, él aceptó a Jesús, pero él no asistía a ninguna iglesia. Y sin embargo, él vino y llegó conmigo. Y estuvimos bien. Y esa semana, después de que estuvo conmigo, llegó 4 veces. Y para mí era haber llegado a la normalidad con él. Y después de esa semana, cuando terminó esa semana, él falleció. Claro que fue algo muy duro. Pero yo me doy cuenta que Dios tuvo misericordia, porque no dejó de que él se fuera sin pedir perdón, y no dejó que él se fuera sin que yo lo perdonara. Pero ¿qué estás esperando tú? Hoy está esta palabra para ti, porque el Señor quiere de que estés a cuentas con tus hermanos. El Señor quiere que perdones a tus hermanos, tanto en la carne, hermanos biológicos, como a eso me refería, y así como hermanos de la iglesia, porque tenemos un mismo Padre que es nuestro Señor. Y a veces yo sé que hay hermanos que se ofenden aquí contra otro hermano, incluso vienen y es tan grande la ofensa que se apartan de la iglesia. Esa es una estrategia del enemigo. Esa es una estrategia para que nos apartemos de Dios y no recibamos la gracia que ha de venir. Y ahí estamos, ahí cuando nos vamos, nos apartamos de la palabra, y es lo que el Señor quiere, que nos apartemos del rebaño, es lo que el diablo quiere, que nos apartemos del rebaño de nuestro Dios, de nuestro buen Jesús, del pastor, del buen pastor. Pero nuestro Dios nos llama, y hoy nos está llamando por su palabra. Hoy nos está llamando, y hoy a ti que te has alejado de la iglesia por problemas, es momento de perdonar también. Es momento de que te pongas a cuentas. Y cuando se levante esta
esta cuarentena, regresa a tu casa. Regresa a tu casa, ponte en paz con tus hermanos. Amén. Y vinieron también los hermanos, y miremos lo que hizo José. Vinieron los hermanos, sus hermanos, y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y vosotros hijos, y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Reconciliémonos con nuestros hermanos y vamos a sustentar a mucho pueblo. También hay otra reconciliación. Esa es la reconciliación entre padres e hijos. Me levantaré e iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Esta es una reconciliación entre padre e hijo, donde el hijo reconoce de que le ha fallado al padre. Quiero que te des cuenta que estas reconciliaciones de las que estamos hablando, todas las podemos llevar a cabo en nuestra casa. La reconciliación con el padre, después de haber fallado. Si tú le fallaste a tus padres, si tú hiciste tal vez lo que ellos no te dijeron y tú te fuiste de tu casa, yo te digo de que te pongas en paz con ellos. Si tú eres adulto y te fuiste de la casa, ponte en paz con ellos. Y si eres menor de edad y vives con tus padres, tú tienes que estar en paz con tus padres. Tienes que sujetarte a ellos. Tienes que honrarlos a ellos. El Señor Jesús, cuando iba de regreso a Jerusalén, dice la palabra que Él se sujetaba a sus padres y Él crecía en gracia. Entonces hagamos eso, sujetémonos a nuestros padres y estemos en paz con ellos. Amén. También podemos ver este otro versículo, es otra reconciliación en Colosenses 3:21. Padres, no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. Nosotros como padres tenemos que animar a nuestros hijos. Nosotros no podemos desanimarlos. Tenemos que cuidarlos a ellos, porque Dios confió en nosotros para bendecirlos. A veces tal vez las situaciones que se están dando en estos días pueden salirse de nuestro control, pero no ofendamos a nuestros hijos por las situaciones externas que tenemos, incluso por algo que haya hecho nuestros hijos. Yo creo que debemos de hablarles, yo creo que podemos enseñarles y corregirlos. Y bueno, ya si no se puede, pues el Señor también nos dice que está la vara, pero no tenemos que ofenderlos, tenemos que saber cómo manejar esto. Y lo que tenemos que hacer es alentarlos, animarlos. Ahora que estamos en casa, el Señor te va a levantar como sacerdote de tu casa. A tú que eres la cabeza de casa, toma tu momento, tómate un tiempo para hablarles de la palabra del Señor. Háblales del Señor, el Señor va a estar contigo, el Señor te va a dar palabra para que los instruyas. Instrúyelo y Él no se apartará de la palabra. Háblale de lo que el Señor es para ti, de lo que el Señor quiere. Háblale de las grandezas del Señor. Háblale del poder del Señor, de la misericordia de Dios.
El Señor te va a bendecir y el Señor te va a dar palabra para que bendigas a tus hijos y deposites en ellos la buena semilla. Amén. Reconciliación con el cónyuge. Hermanos, dice Marcos 10:9, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Qué impresionante este versículo, porque Dios nos ha unido, hemos recibido la bendición de Dios. Pero a veces nosotros dejamos de que nuestro amor se marchite. A veces nosotros dejamos que nos acostumbramos a la relación que podemos tener. Y eso puede ser un laboratorio para el diablo, una fábrica para el diablo, para hacer estragos en un hogar. Él quiere destruir los hogares. Él quiere dividirnos, pero el Señor quiere que estemos unidos. A veces puede ser de que uno le haya fallado al otro por dureza de corazón. Le preguntaban al Señor por qué Moisés dio carta de divorcio. Y el Señor que contestó, por la dureza del corazón. Por la dureza del corazón, por eso se dio carta de divorcio. Pero no es así desde el principio. Hay un escenario que veo yo, lo platicamos una vez con un hermano y puede endurecerse el corazón de uno de los cónyuges. Después de marchitarse se endurece y puede herir mucho. Y por la dureza del corazón no piensa en la pareja y puede dañar a su pareja haciendo diferentes tipos de pecados, desde levantarle la voz, no respetar, y bueno, y para qué hablar de muchos más. Y eso puede ser por una dureza de corazón. Pero también esto puede contaminar al cónyuge y endurecer el corazón. Y hay que buscar la manera de no tener los corazones endurecidos. Si una vez uno falló por dureza de corazón o porque cayó, perdona a tu pareja, perdona a tu cónyuge. No dejes que el enemigo se aproveche de esa situación. El Señor nos enseña a perdonar. Incluso puede ser de que los dos corazones estén endurecidos y uno por eso falta el respeto y el otro o la otra por esa falta de respeto endurece el corazón. No sé en qué posición estás, pero tenemos que llegar a la posición en la que tenemos que entregarle esa amargura al Señor. Esa es una amargura. Y tenemos que pedirle a Él de que arranque cualquier raíz de amargura. Lo que estamos hablando es de que queremos recibir esa gracia que va a venir del Señor. Y esa gracia la podemos perder por tener raíces de amargura. Entreguemos al Señor ese dolor, llévaselo al Señor. Entreguemos esa amargura al Señor y perdonemos. El Señor va a hacer grandes obras en tu hogar. Estás en tu casa. Si este es tu caso, estás encerrado ahí para ponerte a cuentas con tu pareja. Perdona ya y busquen al Señor. Es tiempo de perdonar. La venida de nuestro Señor está cerca.
Perdona a tu cónyuge y ámalo, ámalo. Y busquen al Señor y hagan de tu hogar una casa para el Señor y alaben al Señor, adoren al Señor, busquen al Señor, escudriñen su palabra, hablen del Señor, olviden todo lo que pasó, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Bendito Dios. Aquí ahora vamos a ver algo importante, ¿verdad? Algo muy delicado, que es la reconciliación con los enemigos. Hechos 7:58. Y echando fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Yo te digo que todas las reconciliaciones se pueden llevar en casa. No te estoy diciendo que vayas a visitar a tu enemigo. Si tu enemigo te ofendió, arranca esa raíz de amargura y perdónalo. ¿Qué hizo Esteban? Le dijo: Señor, no tomes en cuenta este pecado que me han hecho. Si alguien te ofendió porque te robaron, porque te despidieron del trabajo, porque te insultaron, porque insultaron tal vez a alguien, a un ser que amas, a alguien de tu familia, perdona, entrégaselo a Dios así como hizo Esteban, porque Esteban, viendo al cielo, le pidió al Señor, al verlo sentado en su trono, de que no tomara en cuenta ese pecado. Él no dejó en ningún momento que la amargura se apoderara de él. Eso tenemos que hacer, y eso lo puedes hacer hoy en tu casa. A quien te agredió, a quien te ofendió, perdónalo. No sirve de nada, solo te está deteniendo a lo terrenal. No sigamos con esas actitudes. Perdonemos a nuestros enemigos. Amén. Ahora vamos a leer 1 Corintios 15:9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esa gracia de Dios con nosotros, recibámosla y perdonémonos nosotros mismos. Pablo persiguió a la iglesia. Pablo estuvo en la muerte de Esteban. Y si estamos viendo esto que él hizo, y sin embargo así el Señor lo levantó y lo usó, como todos sabemos, es porque hay un perdón y la gracia del Señor y la misericordia de Dios está sobre aquel que le crea. Yo no sé qué pudiste haber hecho tú. Hay muchas situaciones que nos pueden apartar de la iglesia y apartar de Dios. Y si nosotros no nos reconciliamos con nosotros mismos, no vamos a poder llegar con Dios. Así que
lo que hayas hecho haya sido mal, yo sé que Dios lo perdona. Yo te puedo decir que Dios es bueno. Y Dios, si ve que confiesas tu pecado y te apartas, Él te perdonará y tú alcanzarás misericordia. Perdónate a ti mismo por las cosas que hiciste. Perdónate a ti mismo y no te sientas indigno de buscar al Señor. Levanta tus manos con confianza. Alaba al Señor y adora al Señor. Lo que haya pasado, el Señor lo tirará al fondo del mar. Cualquier cosa que hayas hecho, el Señor la va a perdonar si lo dejas, si te apartas y lo buscas a Él. No te sientas indigno, porque el Señor te ve digno. No te sientas culpable ya. Olvida eso y no te juzgues a ti mismo. Reconcíliate contigo mismo. El Señor te está hablando a ti. Tú que hiciste actos vergonzosos. Tú que te apartaste del Señor. El Señor te dice hoy, acércate a mí y yo me acercaré a ti. El Señor te está esperando con sus brazos abiertos. No tengas temor, Él es bueno y Él nos perdona. Reconciliación con Dios. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor te está llamando. Si hay alguien que está oyendo la palabra del Señor en este momento y nunca le ha entregado su vida al Señor, no es casualidad que hoy estés oyendo. No es casualidad que te hayas detenido para oír esta palabra. Quiero decirte que eres oveja del Señor. La palabra dice que la oveja escucha la voz de su pastor y la sigue. Y si tú estás escuchando esta palabra es porque el Señor te está llamando como oveja. Y ahí donde estás, tú puedes acercarte a Él y pedirle perdón. Yo quiero que nos tomemos un tiempo para invitar a algún hermano que quiera aceptar al Señor o quiera reconciliar con el Señor. Este es el momento, porque nos acercaremos a la mesa del Señor, buscando su gracia. Este es el momento para aceptar al Señor. Si el Señor te está hablando a ti, el Señor te escogió desde antes de que nacieras. Y quiero decirte que no se ha olvidado de ti. El Señor te ha guardado y hoy se quiere acercar a ti. Quiere que le abras tu corazón y haz la oración de Romanos 10, 9 y 10, creyendo que Él es el Señor y se levantó entre los muertos. Y confiésalo con tu boca, porque con el corazón se cree para justicia y con la lengua se confiesa para salvación. Yo te pido, Señor, si hay alguien que está oyendo esta palabra, toca su corazón y pídele al Señor de que perdone tus pecados. Pídele al Señor de que limpie tus pecados.
Y yo te pido, Padre, que lo guardes, que lo bendigas, que lo protejas. Y si hay alguien que está aceptando al Señor, póngase en contacto con la iglesia y envía tu nombre para que te den un seguimiento adecuado. Hermanos, lo que estamos haciendo es porque queremos acercarnos a la mesa del Señor. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hermano, yo sé que nos estamos acercando a la mesa del Señor. Y el pan representa el cuerpo del Señor. Yo sé que tiene los elementos ahí. Tomemos del pan. Tomemos del pan. Y pongámonos a cuentas con el Señor. Yo te pido de que escudriñes tu corazón y que veas en tu interior qué el Señor te ha mostrado hoy. Queremos recibir esa gracia que ha de venir. Queremos verlo a Él cuando venga. No permitamos que la amargura nos aparte. Por eso hoy nos acercamos a su mesa y le pedimos que nos limpie de todo pecado. Señor, nos acercamos ante ti, reconociendo que diste tu vida por nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Comamos del pan. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Levantemos la copa. Estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. El tiempo se está cortando. El Señor sé que pronto vendrá. Estemos listos. Tomemos del vino. Gloria a Dios. Padre Santo, gracias Dios. Gracias Dios por todo lo que has hecho con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Y con esta cena sellamos, Señor, el pacto que tenemos, Señor. Te pido, Señor, que en las casas bendigas, Señor, a cada familia, Dios. Te pido, Señor, de que tu presencia no se aparte de nosotros, Señor. Te pido, Señor,
de que tengas misericordia de nosotros. Que tu gracia y tu misericordia no se aparten de nosotros. Bendeciremos tu santo nombre en nuestras casas. Gritos de júbilo y de salvación se oyen en la casa de los justos. Bendito eres, Señor. Bendito eres por siempre, Señor. Te amamos, nuestro Dios bello. Amén. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga. Gracias por su tiempo. Yo espero de que haya sido esta palabra de bendición en sus vidas. Sigamos en este retiro congregacional, porque el Señor está haciendo su obra en muchas formas y en muchas maneras. Amén, amén y amén. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.